caso y es igual a 3/4 de x más 2. ¿Cuál es la pendiente? 3/4 de x. 3/4. 3/4, no 3/4. 3/4 de x. 3/4 es un número positivo, 3/4. Y la ordenada, Más 2. 2. bien. Lo primero que tengo que hacer es graficar la recta. Entonces le doy valores a x y veo qué valor le corresponde a y. Vuelvo a escribir los mismos números que pongo siempre. Para el caso de x igual a 1, y es igual a 3/4 más 2, porque x es igual a 1, ¿no? Sí. ¿O quieren que lo escriba para que se den cuenta? Es 3/4 por 1 más 2. Entonces me queda 3/4 más 2. ¿Y qué me queda si hago 3/4 más 2? Busco como un denominador. 3 por 4, 8 es 11/4, ¿no? Si y es igual, perdón, si x es igual a 0, cualquier número multiplicado por 0 me da 0, es decir que y me queda igual a más 2. Y si x es igual a menos 1, lo multiplico por 3/4 por menos 1, me da menos 3/4 y le tengo que sumar 2. Saco denominador con un 4, arriba me queda menos 3 más 8. Menos 3 más 8 es 5. Alguien que me haga un cálculo en la calculadora. Para 1, el valor de y le corresponde 11/4. ¿Alguien me puede hacer 11 dividido 4? ¿Cuánto les da? 2,75. ¿Y 5 dividido 4? 1,25. 1,25. Bueno, porque voy a necesitar no en fracciones, sino en números más exactos para poder ver cuál es el valor de y que tengo que usar acá. Entonces, Siempre hay que hacer esa división. para hacer el gráfico sí, te conviene para saber cuánto tenés de parte entera y cuánto de decimal dentro de los valores de y, por ejemplo. Acá al valor 1 le corresponde 11/4 o lo que es lo mismo 2,75. 2,75, acá está el 1, acá está el 2, acá estaría el 3. Antes del 3. Si es claro, si acá sería si acá fuese la mitad, acá estaría el 2,75. ¿Sí? Y entonces junto estas dos coordenadas y acá estaría el primer punto. ¿Se entendió lo que hice para graficar? Para x igual a 0 y es igual a 2, que es lo que ya habíamos visto antes. La ordenada al origen, es decir, el lugar donde la recta va a cortar el eje y, es igual a esta parte de la ecuación. A eso se le llama ordenada al origen. Es el punto donde se corta sobre el eje y, la recta. Y para x igual a menos 1,
y es igual a 1,25. Si acá está el 1 y acá está el 2, el 1,25 estaría por acá. Y está en este lado. ¿Sí? Acá porque es menos. El eje X sobre el eje X sí es -1. Menos 1. Y si yo entonces grafico esto, Una línea. esa sería la recta, ¿no? Dije que entonces esta parte la pongo igual porque tiene que tener la misma pendiente. Y ahora le pongo la ordenada al origen que yo quiero. Más 1. Vamos a ponerle menos 3, por ejemplo. Bueno, si te quieres poner menos. Como para que esté más lejos. Claro. Si no está todo Y cuadrado. si la tengo que graficar acá, acá está el 1, acá está el 2 y acá está, no, el -1, perdón, -2, -3, este sería el -3. Y como esta ordenada al origen es el punto por el cual va a cruzar al eje Y, la recta paralela va a pasar sí necesariamente por ese punto. Y la tengo que trazar paralela a esta. Entonces, con un poco de pulso, ¿Podemos arreglar? sí. Esta es esta recta. ¿Sí? O sea que esto sería exactamente lo mismo que el anterior, pero con fracción que cambia. Claro. Y ahora lo que me queda es armar la ecuación de la perpendicular. Ah, ya está. Todo eso vamos a tener que ordenar en el examen, profe. 15 minutos, bueno. La perpendicular. La perpendicular. Dije, le cambio el signo e invierto la pendiente. Sí. O invierto la pendiente y le cambio el signo. Es lo mismo. Me queda 4 tercios. menos 4 tercios por X. Y dije que le conservo, para poder graficarla bien, la misma ordenada al origen que ya tenía. Esta es la ecuación de la recta perpendicular. Si tiene la misma ordenada al origen, va a pasar por este punto, porque la ordenada al origen es 2. Y si es perpendicular, va a tener que formar un ángulo de 90 grados con esta. Entonces estaría por acá. Y ya está. Esta es esta. ¿Se entiende? Ahora